didácticamente o metodológicamente estamos aburriendo al estudiante en la clase. Estamos Claro. utilizando un método arcaico del siglo pasado. Pero Puede ser. claro, no, que también es muy probable y estoy seguro que de alguna u otra forma pasa, pero hablando también de los estudiantes que salen del sistema o que son excluidos, como usted mencionaba, pero viven en zonas de vulnerabilidad, en donde su entorno, las alternativas son o te esfuerzas y vas a la escuela y te profesionalizas, sacas una carrera, o si no, terminas acompañado de esas malas amistades. Mira, generalmente la deserción escolar se da por problemas de salud, por falta de apoyo familiar, por índole socioeconómica, familiar, personal, nacional. Son muchos los factores. Sí, ya está con nosotros aquí el doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de la Think Tank Trinca. Bienvenido, gracias por acompañarnos otro martes más. Muchas gracias, como siempre, con la invitación y saludo especial a todos los radioescuchas. Oye, la Think Tank está bastante activa, bastantes actividades. Hoy casualmente hubo una actividad tratando el tema de la migración, que ha sido uno de los temas más polémicos del gobierno que ni siquiera ha terminado de instalarse, ya está causando revuelo hasta internacionalmente. Sí, fíjese que hoy tratamos el tema con varios invitados. El doctor Juan Tejada Padre organizó a través de Trinca Panamá esta actividad en un restaurante de la localidad, donde invitamos al excomisionado Máximo Ruiz y a César Lawson, especialistas en el tema, porque el tema de la migración es un tema muy complejo, porque estamos hablando de temas de selva tropical que se extiende desde Colombia hasta Panamá. Es un corredor muy peligroso y además de eso, ellos buscan llegar a Estados Unidos. ¿Pero usted cree que las personas cuando salen de su país salen porque quieren? Cuando las personas salen de su país, salen por un problema. O al menos las razones son por búsqueda de mejores oportunidades económicas para aumentar su calidad de vida, ya sea puede ser huida de la violencia, puede ser persecución política, pero es un viaje extremadamente riesgoso y peligroso. Fíjense que dura de 4 a 10 días. La probabilidad de ingresar y de salir no la tienen todo consigo. Y hemos visto a través de los diferentes videos la cantidad de madres que mueren y niños que mueren, y otros migrantes tienen que recoger niños. Ya se habla del tráfico de humanos, de órganos. Hemos visto animales reptiles como cocodrilos en ríos llevándose gente ya muerta. Wow. En los diferentes videos. Es un tema inhumano lo que está sucediendo. Entonces se requiere un enfoque integral que debe abordar las causas como necesidades inmediatas para resolver una situación como la que estamos hablando. Entonces ha aumentado en los últimos años. Fíjese que se habla que casi 500 personas, son 500 personas al día. Es muchísima. Se habla más gente. de 1 millón que han pasado por Panamá. Entonces deben cruzar caminando terrenos fangosos y húmedos, cruzar ríos caudalosos, atravesar barro. ¿Usted ha visto alguna vez los padres cargando a los niños? No, son las madres. Esas son las héroes. Esas son las que nosotros le debemos dedicar todos nuestros esfuerzos. Y muchas madres y padres quedan en el camino. Y hay otros que toman a los niños y se los llevan de su brazo como si fueran de ellos. Y otros no sabemos qué hacen con los niños. Se hablan de muchas cosas. El tema es que se está robando, se está secuestrando, se está violando sexualmente a la mujer y a los hombres también. Ahí no se respeta nada, no hay ley. Fíjense que esta inmigración ilegal está produciendo mucho más dinero de lo que produce la droga, según las estimaciones de inteligencia que han dado algunos organismos internacionales. Increíble, o sea, que por eso es que está subiendo el número de migrantes irregulares, porque hay una industria detrás de todo esto, ¿no? Se habla de la industria de la migración. ¿Cuánto paga usted? ¿A dónde lo dejan? ¿Dónde lo lleva? ¿Quién lo recoge? Y ahí, si no tiene dinero, le dicen, no se preocupe, tenemos contacto en Panamá. Casualmente, ayer se firmó un convenio o una actividad en que se le va a poner internet gratuito, satelital, debido a que se están violando los derechos humanos, y violar los derechos humanos es violar los derechos a la educación. Desde que usted se interne en la selva, ya no tiene conexión. Entonces eso complica la situación, y entonces las Naciones Unidas con otros organismos ya hablaron de que van a poner ese internet de una manera más
más masiva para que puedan entrar, claro. y eso va a beneficiar a la comunidad de ese sector. Ahora, muy interesante, y el tema da para abordarlo con mayor detalle y con más amplitud, pero bueno, no me quiero alejar del tema que íbamos a abordar hoy porque usted publicó un artículo sumamente interesante. Bueno, ya lo había prometido, usted había prometido que iba a salir un artículo la semana pasada y salió ayer lunes, hablando sobre la relación que tiene la deserción con el aumento en el riesgo social. Y parte de eso está en el aumento que hay en la deserción, sobre todo cuando hay ese cambio de la educación básica hacia la premedia y luego a la media. Y aborda un poco, claro que los problemas los conocemos, sabemos que hay temas como falta de escuelas y demás, pero más allá de eso, ¿qué hace ese niño, qué hace ese adolescente que queda prácticamente desocupado? Fíjese, ese es un tema altamente complejo y requiere llamar la atención al nuevo gobierno, ya que el gobierno actual parece que no se le prestó mucha atención a ese tema. La falta de política pública sostenible refleja una baja institucionalización de la educación y de la deserción. Tenemos que prestarle atención a la deserción escolar porque son factores básicos que deben garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de acceso y la equidad y al desarrollo del potencial humano. Entonces la deserción escolar es un indicador importante para gobernar, para la gobernanza. Se está planteando utilizar términos de exclusión educativa, porque cuando se habla de deserción escolar, pareciera que el único culpable es el estudiante. El estudiante, y hay muchos factores que están alrededor de esta temática, porque el concepto es multidimensional o multifactorial. Son muchas posibles causas que afectan al mismo tiempo los posibles resultados, y eso lo hace difícil su interpretación y su relación. Pero cuando hablamos nosotros de exclusión educativa o deserción educativa, nos estamos refiriendo es cuando el estudiante abandona o interrumpe sus estudios antes de completar su año lectivo académico. Pero, en cualquier nivel educativo, claro. Es decir, desde la primaria hasta la educación superior, que es la universidad. Pero quiero rescatar algo, porque no es lo mismo que un estudiante que el papá le paga la escuela, le paga el colegial, le manda la merienda, lo pasa a buscar, le tiene los libros, y ese estudiante un día dice, me voy. A cuando un estudiante tiene las limitaciones del pasaje, le queda muy lejos, no sabemos si tiene para el desayuno, no tiene para comprar los útiles, y al final lo que sucede es que termina saliendo por las limitaciones que tiene. No es culpa del estudiante. No es culpa total del estudiante. Claro. Son muchos los factores que intervienen. Aunque sea de una clase social privilegiada y se sale, tiene que haber una preocupación porque se sale el estudiante. Puede ser que la clase sea aburrida, puede ser que didácticamente o metodológicamente estamos aburriendo al estudiante en la clase, estamos claro. utilizando un método arcaico del siglo pasado. Pero puede ser. Claro, no, que también es muy probable, y estoy seguro que de alguna u otra forma pasa, pero hablando también del tema de los estudiantes que salen del sistema o que son excluidos, como usted mencionaba, pero viven en zonas de vulnerabilidad, en donde su entorno, las alternativas son o te esfuerzas y vas a la escuela y te profesionalizas, sacas una carrera, o si no, terminas acompañado de esas malas amistades. Mira, generalmente la deserción escolar se da por problemas de salud, por falta de apoyo familiar, por índole socioeconómica, familiar, personal, institucional. Son muchos los factores, pero también por dificultad en los aprendizajes, también por la repitencia, también se puede dar por ausencia de docentes, por las huelgas también, se ha demostrado científicamente, por problemas de infraestructura, por calidad de educación. Son muchos los factores que intervienen. No existe un solo factor que determina el porqué. Pero por eso huelga también. Por eso que hay que motivar al estudiante. Mire, nosotros tenemos ventajas importantes en nuestro sistema educativo en la primaria, la universalización. Todos nuestros estudiantes ya logramos el 100% que ingresen a un primer grado. Pero ese no es el tema. El tema es cómo hacemos para la permanencia, para que no se salgan. Claro, por supuesto. La universalización, que ha sido un trabajo bastante fuerte que se ha hecho y ha permitido que en la primaria, por lo menos, la mayoría de los que entran terminen.
No pasa con la premedia y media, que como usted lo ha mencionado antes, hay distintos factores. Me llamó la atención, usted mencionaba también que las huelgas influyen, y en este quinquenio las huelgas tuvieron una especial tónica en la falta de clases, sobre todo luego del COVID-19, que también afectó. Veníamos de un periodo donde muchos estudiantes no pisaron la escuela y luego le ponemos huelgas y justificamos lo que sea, sin tomar en cuenta pues a ese estudiante que necesitaba recuperar los aprendizajes y no lo hace. Pero estos son los problemas que están haciendo que los estudiantes salgan, doctor Cañizales. Pero ¿cuáles son los problemas que esto genera en la sociedad? Sí, mire, el problema de este fenómeno social, educativo, es que tiene un impacto negativo a nivel individual como social y económico en la sociedad. ¿Dónde están todos esos estudiantes que se salen? Yo le pregunto, en mi noche de insomnio yo me interrogo y y no encuentro respuesta. No son vulnerables para estar en pandilla, no son vulnerables para estar con personas que no son gratas, personas que a veces le regalan hasta un celular que no le puede comprar sus padres. Entonces, aquí el tema radica que la deserción reduce el capital humano en nuestro país, afecta la competitividad, limita las oportunidades laborales y reproduce el ciclo de pobreza y de desigualdad. Es decir, ya empieza a convertirse en un problema de riesgo social, porque, mire, yo he recomendado en múltiples ocasiones que el tema debe ser considerado como un tema de seguridad nacional y que el nuevo gobierno debería declarar la educación como una emergencia nacional. Precisamente por eso que yo le estoy mencionando. Solo ayer hubo una tarde bastante violenta, para tratar de bajar un poco el tono, pero sí fue algo muy sorpresivo porque hace mucho no se escuchaba de un día tan violento en Panamá. Y parte de eso seguramente está vinculado al tema de educación, porque el que no está estudiando, no se está preparando, ojo, y no es que un profesional no pueda o no se involucre, porque los hay, pero lo que asociamos regularmente es que la baja escolaridad, definitivamente sin tener que ser un genio, un científico, influye en, digamos, la entrada de muchas personas a pandillas y demás. Pero su planteamiento me llama mucho la atención, porque lejos de decir preocupémonos por hacer que los estudiantes terminen, ustedes dicen, no, esto es importante porque compromete nuestra seguridad. ¿Cómo yo lo percibo? Porque dirá un padre de familia, bueno, mis hijos están estudiando, yo me he encargado de que ellos terminen su colegiatura y vayan a la universidad. Y el resto que vea cómo hace. No, pero si nos afecta, y es lo que usted está mencionando, porque esos estudiantes que están saliendo del sistema van a ser vulnerables o potenciales personas que, en lugar de aportar al país, puede hacer que causen pues daño. Y hay que decir las cosas como son. Mire, por citar algunos ejemplos, en los últimos años ha habido un aumento y han habido fluctuaciones también. Pero los indicadores demuestran, los indicadores científicos que se publican, demuestran que el incremento es significativo en la cantidad de estudiantes que abandonan los estudios. Eso es algo muy duro lo que está pasando, no solo en Panamá, también en América Latina, pero yo me quiero referir a Panamá. Miren, en el año 2015 hablamos de 19.223 estudiantes. Bajó la cifra a 16.000, en el año 2016 a 12.300 estudiantes. Oh, claro. Pero a partir del año 2016 fue subiendo. En el 17 subió a 2.300, a 2.500, en el 18 a 14.000 y tanto, en el 19... Y así fue subiendo hasta el año 22, que logramos 20.000, imagínense. Usted sabe lo que son 20.000 estudiantes. Ya en este último año, entonces decimos, no es que la cifra bajó, ¿no? Los últimos 6 años de la deserción escolar pasó de 14.023 estudiantes a 20.000. Esto es grave. Su crecimiento refleja en los diferentes niveles educativos, o sea que no es un solo nivel, pero donde más está afectando es a los que están en séptimo, octavo, son los que están en la premedia y en la media, que es donde más están desertando. El 30% de los estudiantes de la media no asiste a la escuela actualmente. Y la pregunta aquí, lo que usted decía, ¿qué hacen?
Y lo más grave es que las áreas más vulnerables, que es lo que estamos platicando, tienen puntuaciones mayores como la comarca, donde hay más deserción todavía. Usted se imagina, casi el 50% de lo que entran a primer grado no termina el 12º. O sea, la mitad de los estudiantes que inician la escuela en nuestro país no se gradúan. No terminan su el diplomado. Su nivel. El 12º es lo que era el 6º año, ¿no? Sí, no llegan al 6. No llegan. Oiga, pero... Y lo peor es que la pandemia en el 2020 incrementó estas problemáticas. En el año 22 aumentó a un 60%. Es decir, que esos 20.000 estudiantes abandonaron las aulas ese año. La pregunta es, ¿dónde están esos estudiantes? ¿Por qué no lo hemos ido a buscar? ¿Por qué si ya tenemos supuestamente boletines electrónicos no podemos detectar a ver dónde está? ¿Cómo no hay un sistema de ubicación de nuestros estudiantes, que el maestro y las escuelas tengan una base de datos donde buscar esos estudiantes, como lo hacían en los tiempos cuando éramos muchachos nosotros? Nuestros maestros estaban muy preocupados. ¿Dónde estábamos? ¿Por qué no íbamos? Si es que no teníamos dinero, o si es que teníamos un problema, o que falleció algún familiar, etcétera. Aquí lo importante es que el año pasado desertaron 9.145 estudiantes, con una matrícula que tuvimos de 706.537 estudiantes. O sea, eso representa el 1.3% de la cantidad de estudiantes que tenemos. Entonces yo creo que es importante tener claro, miren, el año 19, antes de la pandemia, ya habíamos reportado 137.000 estudiantes de edad escolar que estaban fuera del sistema escolar. La UNICEF en el año 20 reportó el 53% de las escuelas recibieron algún tipo de educación a distancia. Estamos hablando de 831 escuelas de las 3.102 escuelas que se dice que hay, que ni eso tenemos las cifras claras tampoco. Hay 192.000 estudiantes de educación primaria, premedia y media escolarizados, con riesgo de abandonar sus estudios, de salirse. Eso quiere decir que de esos 73.000 están en riesgo grave de salirse de las escuelas. El 47% de las escuelas oficiales no tenían internet. Imagínate. Y el 52% reportaron tener agua potable. Entonces la pregunta es, ¿y el 48% no tienen agua potable? Tenemos un problema grave que tenemos que resolver. Y como hacen los estudiantes o los profesores, se la juegan, porque sin agua, imagínense. Lo que yo quiero dejar claro es que no existe una causa única que define la deserción. Son muchos los factores que intervienen. Ahora, usted mencionaba lo del internet y los boletines electrónicos, más que nada, pero si las escuelas no tienen internet, doctor, ¿qué hacemos? ¿No? Porque aquí hay un tema que usted califica, hay que declararlo como de emergencia nacional. Así es. Y esto para evitar esto que estamos próximos a ver, esta explosión social, para evitar que nuestros jóvenes, niños y niñas, se vayan a pandillas o al crimen organizado que le ofrece un celular, le ofrece comprarle un reloj digital. Bueno, y yo le comento porque he tenido la oportunidad de conversar con migrantes. El perfil, no todos, porque hay distintos perfiles, pero un perfil regular de un migrante irregular son personas con baja escolaridad. Eso demuestra, pues, porque hay de todo. Depende de la nacionalidad. Y depende exactamente de la nacionalidad. Que sí son bastante. Sí, porque salen por temas más políticos. Los que salen de Cuba para Miami son generalmente profesionales. Correcto, pero muchos de los que están transitando son personas con muy baja escolaridad. ¿Sí? Y esto, pues, es el reflejo de la necesidad de nuestros países de abordar el tema de educación, porque todo parte desde la premisa de una buena educación, una educación de calidad, donde haya competitividad y la atracción extranjera o de inversión extranjera, pues sea mucho más, digamos, llevadera o valga la redundancia, es atractiva, porque una empresa, digamos, de tecnología, como estoy viendo que están promoviendo nuevamente el tema de los semiconductores, necesitamos al personal cualificado, pero si usted me está diciendo que solamente el 50% de los que entran a primaria se están graduando, la pregunta es, ¿qué pasa con el resto? Y el 52% que se gradúa no comprende lo que lee, o sea, que la situación es compleja. Está bien complicado. Entonces, otro factor de deserción puede ser la falta de infraestructura tecnológica, lo que estamos hablando, el Internet. Miren, en el año 2020, 57.000 niños no dieron clase ni siquiera a distancia. Usted sabe lo que eso significa. Y nos estamos preocupando ahora porque no saben leer, los que están en tercer y cuarto grados. Ahí está la respuesta. El 40% de los niños se educaron por WhatsApp. Por WhatsApp.
más del 50% de los estudiantes mayores de 15 años no asistió a la escuela de manera regular. Claro. Doctor Cañizales, bueno, parece que tenemos un amigo oyente que quiere hacer una pregunta, si me permite. Adelante, gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Mire, yo tengo un amigo que es maestro en una escuela primaria, pero lastimosamente pueden decir que es mentira, pero al maestro le dicen que no debe dejar de repetir a nadie. Entonces, esas son las consecuencias que tenemos de arrastre en este país. El Ministerio de Educación dice que es totalmente falso. La mitad, yo sé que no me va a pegar mentira, que a los maestros lo obligan que los niños que no pasen hay que pasar de todas maneras. Y esto tiene un motivo. Los políticos quieren crear, ya la han creado, esa sociedad panameña que mañana pasado quiere votar por estos corruptos, porque estos políticos que dieron a estas personas en un momento dado becas universales y eran niños fracasados. Y ese es el resultado, que cuando están en secundaria no saben leer, no saben sumar, no saben multiplicar, etcétera. Entonces, ahí los políticos están creando intencionalmente para tener esta sociedad más mediocre de lo que es hoy en día. Entonces, mientras eso siga, entonces nunca va a haber solución con la educación de nosotros. Saludos. Agradecemos al amigo oyente. Bueno, y el tema de repetencia es otro mundo también, doctor Cañizales, porque ahora nos hemos centrado un poco en la deserción o la, digamos, expulsión, como usted lo califica, del sistema a muchos estudiantes, pero la repetencia también es un aspecto muy importante a tratar. Pero, y tomando un poco las palabras del amigo oyente, y abordando un poco lo que usted también mencionaba, ¿cómo hacer que este tema de emergencia nacional cale como políticas, digamos, estructurales o multisectoriales, que sería lo correcto? Ya existe el compromiso, que también es un compromiso que se abordó desde la perspectiva multisectorial, pero ¿cómo lo hacemos trabajar para que la empresa privada se conecte con la academia y el gobierno a fin de que todas marchen en la misma dirección? Mire, el tema, por ejemplo, la UNESCO introdujo el concepto de catástrofe generacional por esta situación que estamos viviendo. ¿Usted sabe cuánto le va a tomar a los países recuperar antes del 2019 el avance que habían tenido en su sistema escolar? Estamos hablando de 12 a 13 años. Wow. Eso estamos hablando de 2 generaciones posiblemente. Aquí lo que se debe hacer es, y se recomienda que el MEDUCA, que se pueda crear un centro de investigación e innovación educativa, donde se hagan investigaciones científicas, donde tengamos evidencia que determine cuáles son los factores por los cuales desertan, de acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel socioeconómico y de acuerdo a su nivel de inteligencia. Todos esos son factores que pueden contribuir. Otra cosa que es importante, que yo recomiendo, es que se debe hacer un llamado a las universidades para que desarrollen centros de investigación en educación con el apoyo del SENACI. Es urgente, por ejemplo, solicitarle a la Universidad de Panamá, que es la universidad que más investiga aquí en este país, que establezca un observatorio en educación. No existe todavía. No existe un observatorio. Un observatorio en educación se dedica a estudiar todos los problemas que se tienen en educación, deserción, repetición, calidad, didáctica, etcétera, etcétera. Por eso es importante que busquemos apoyo académico en los factores que pueden ayudar a determinar cómo mejorar esto. Por ejemplo, hay que realizar cursos de tutoría con asesoramiento académico. Eso ayuda mucho al estudiante. Cuando el estudiante es de riesgo, nosotros no lo podemos poner en un aula igual que los otros. Claro. Y más por el tema que tiene la sobredad. La sobredad, cuando se tiene la edad cronológica, no va de acuerdo a la edad de la escolaridad. Es decir, pocas palabras, tenemos muchachos de 15 años en 6º grado.
Por supuesto, y que no cuadra, ¿no? Incluso con los compañeritos es muy difícil que él tenga esa integración y tanto él como los compañeros pueden verse afectados. Precisamente por eso que tenemos que tener programas flexibles. Tenemos que tener programas alternativos como educación a distancia, como programas no formales en educación vocacional, adaptándolo a las necesidades individuales de cada estudiante, no estandarizar el mismo estudio para todos los estudiantes. Claro. Ahora, doctor Cañizales, esto que usted menciona necesita de un verdadero compromiso. Estamos hablando de que las instituciones deben estar no solamente comprometidas, sino alineadas, como decía hace un momento, y empezar a, digamos, mirar en la dirección de una calidad educativa. Lo que hemos visto aquí es que cada uno busca jalar para su lado y que regularmente los gobiernos pasan y le dejan todo el peso al Meduca. Y todo el mundo mira y cuestiona al Meduca y le echa la culpa al Meduca y dice no está funcionando el tema de la educación, pero viéndolo desde su enfoque, esto no es un problema del Meduca. Es correcto. Usted ha dicho algo que hemos tratado de enfatizar en muchas ocasiones. El tema de la educación no es un tema del Ministerio de Educación, es un tema de la sociedad. Y la sociedad tiene que apoderarse del tema de la educación. No es posible que a esta altura se hagan estudios y que aparezca la educación como en el quinto y sexto y cuarto lugar de prioridad de la sociedad. Hay que incluir programas de participación familiar, hay que incluir actividades extracurriculares en la comunidad y tenemos que tener contacto con organizaciones locales, implementar sistemas de seguimiento y monitoreo. Significa que la educación tiene que ser activa con las comunidades educativas. El maestro no es el padre ni madre de nuestros hijos. La formación se hace en el hogar, entonces hemos delegado al maestro actuaciones y comportamientos que debemos resolver en casa. Y ese es uno de los temas que tenemos que priorizar y establecer políticas públicas sostenibles que duren por el tiempo y sobrepasen los años de un gobierno. Claro, no, incluso hasta los gobiernos locales, las juntas comunales y demás, porque hablamos del problema de la lectura, pero hay niños en su casa que no tienen libros y en su comunidad encontrar una biblioteca creo que es más fácil. Pero sí tienen teléfonos. ¿Y por qué no desarrollar aplicaciones? Por supuesto, o cómo se trabaja con las juntas comunales también para desarrollar centros específicos, especiales para tanto actividades extracurriculares como para que tenga acceso a algunos libros, por lo menos lo básico, ¿no? Para tratar de motivar e incentivar la lectura, porque la lectura al final también es un ejercicio que si no se pone en práctica, al final es igual que nada, que se trata de hacer el esfuerzo, porque el maestro, y esto es otra realidad, doctor Cañizales, un maestro que tiene 40 estudiantes, humanamente yo los respeto, yo no me explico cómo se puede. El maestro hace un gran trabajo en este país, en todos los países. Los maestros hay que dignificar la profesionalización docente, pero tenemos que implementar sistemas de seguimiento y monitoreo para identificar a los estudiantes que tienen riesgo de abandono, porque hay que realizar intervenciones tempranas, no cuando ya el niño se nos fue o el adolescente, ¿ya para qué? Ya se nos fue. Necesitamos desarrollar programas de reinserción, programas de reintegración para los estudiantes que desertaron. Y además algo que es bien importante es que debemos motivar a nuestros estudiantes a permanecer en el aula de clases, porque la aula de clases son templos sagrados donde se comulga conocimiento y hostia de amor. No puede ser que en las escuelas los jóvenes tengan armas, pulso cortante, revólver. Hay que retomar nuevamente la fe en las escuelas. Tenemos que hacer un llamado a toda la sociedad panameña que los valores y la ética tienen que jugar un papel determinante en la formación de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. No es posible que haya estudiantes que se le encuentren armas y que inclusive irrespetan a los maestros. Tenemos que volver y valorar, hay que dignificar la profesión docente y tenemos que capacitar con competencias de alto rendimiento a nuestros docentes para estar a tono con lo que pasa en la sociedad, y tenemos que vincular la educación al sector productivo del país, porque la empresa privada es la que contrata y es el mercado que contrata a nuestros estudiantes. Por lo tanto, deben participar en el currículo que estamos desarrollando. Importante, y yo me quedo con esas palabras que usted expresa y sobre todo entendiendo de que hay que sacar a la educación de esa idea de que es un problema de gobierno, un problema general, social, y ojalá el gobierno entrante, como ustedes mencionaban al principio, entienda que hay que darle una prioridad y hay que elevarlo incluso
a el nivel de seguridad pública. Y que muy interesante enfoque, doctor Cañizales, de seguridad pública. Sí, son dos conceptos que son importantes. Uno, que la educación es un tema de seguridad nacional, por los problemas que acabo de explicar, y solamente analicé una variable que es la exclusión educativa o la exclusión escolar. El otro tema que es importante es que debe convertirse la educación, debe ser vista como declararlo como emergencia nacional, por lo que ya hablamos, no solo por la deserción, sino por la falta de calidad, por la repitencia y por la sobriedad y por todos los factores que aquí hemos conversado, o por los bajos logros académicos que estamos teniendo nuestros estudiantes. Tenemos que unir a toda la sociedad y especialmente a los profesores, a los educadores, a los gremios docentes. No puede haber cambio en un país sin el apoyo de los gremios docentes. Hay que llamar a una gran coalición de todos los gremios docentes de este país y trabajar para mejorar nuestro sistema educativo. Bueno, con esas palabras lo dejamos hasta aquí en pausa y bueno, si Dios lo permite, la próxima semana seguiremos abordando esto y muchos otros temas muy interesantes. La charla de hoy, doctor Cañizales, como siempre, un buen enfoque y ojalá que no se quede solamente en esa intención y en esa idea, sino que incluso quienes nos escuchan también puedan ser esos portavoces de la necesidad de que la educación trascienda y que sea realmente esa herramienta catalizadora de nuestro desarrollo. Así que hasta la próxima vez. Nos despedimos el doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de la think tank Trinca. Trinca Panamá está en Instagram, ya los encontré, así que al que quiera saber un poco más acerca de los eventos y lo que promueve Trinca lo puede hacer a través de Instagram, Trinca Panamá, así los encuentra. Vamos al siguiente cambio comercial, no se vaya a la vuelta, venimos con más. Esto es Relax. Bueno, ahora sí parece que ya está con nosotros el Museo del Canal de Panamá. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Relax. Mientras tanto les voy pasando un poco de la información que nos han compartido acá. Y entre los expositores que se van a estar presentando están Sandra Guillermo, quien es la primera arqueóloga latinoamericana en recibir el premio John L. Cotter, especializada en arqueología histórica y docente de la Universidad de Buenos Aires. También por Panamá está el director del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, AIP, Tomás Mendizábal, quien tiene un doctorado del Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres. También Juan Guillermo Martín, antropólogo con un doctorado en Patrimonio Histórico y reconocido investigador senior por Colciencias y coordinador del Laboratorio de Arqueología en la Universidad del Norte. André Teixeira, quien es profesor en Universidad Nova en Lisboa y experto en arqueología medieval y moderna portuguesa con investigaciones en Europa y África. Joao Goncalves Araujo es especialista en arqueología medieval islámica, investigador del CHAM y tiene un doctorado en arqueología de la Universidad Nova en Lisboa, así como Melissa Costa, quien es antropóloga y magíster en museología. Son parte pues, de este nutrido grupo de expertos que se están presentando en el auditorio del Museo Interoceánico del Canal de Panamá. Oigan, ahora sí, ¿nos escuchan? Sí, perfectamente. Ah, perfecto, estupendo, enhorabuena. Estábamos hablando un poco y viendo algunos de los expositores, la verdad es que son de primer mundo, y hablemos un poco acerca, este es el segundo encuentro, ¿se había hecho uno en Panamá antes o este es el primero que se realiza en Panamá? Este es el segundo que se hace en Panamá, sin embargo el primero se hizo en el 2001, así que wow, es casi que un renacimiento del Congreso, diría yo. Por supuesto, y qué mejor lugar que en un museo, ¿no? Y uno de los museos destacados en nuestro país, sin duda, es el Museo del Canal Interoceánico de Panamá. Hablemos un poco acerca de la oferta, ¿no?, que está presentando el museo con este nutrido grupo de expertos. Bueno, para nosotros es un verdadero honor ser sede de este congreso. Definitivamente tenemos personas de diferentes países, entre ellos tenemos arqueólogos de nuestras repúblicas hermanas de Colombia y Costa Rica, tenemos de Chile, Perú, también tenemos algunos profesionales de Argentina, de Portugal incluso, y estamos... creo que a través de este congreso que dura los próximos 3 días, podemos ver un panorama del estatus de la arqueología histórica en América Latina, ya que todos estos profesionales se dedican al estudio de esta temática en particular. Por supuesto,
y en específico la región, ¿no? Porque cuando escuchamos arqueología regularmente nos trasladamos mentalmente a Medio Oriente o a los polos, ya sea más al norte, más al sur, pero muy poco, y en Panamá particularmente, escuchamos el desarrollo de esta disciplina. Sí, lastimosamente no ofrecemos la carrera como tal, como licenciatura en la universidad. Sin embargo, sí es algo que es una oportunidad, ya que Panamá tiene un montón de yacimientos arqueológicos por descubrir. Tenemos muchísimos sitios de gran interés, el sitio Ponte del Caño, la Fundación del Caño que está en Coclé, sitio Barriles, entre muchísimos otros. Y tenemos profesionales de alto nivel, entre ellos el doctor Tomás Mendizábal, que es el director del Centro de Investigaciones Antropológicas, Históricas y Culturales de Panamá, con quien estamos organizando este congreso. Pero sí, es una gran oportunidad para Panamá de resaltar su rol regional, siendo la sede de este congreso, y que seamos el punto focal donde han viajado tantos profesionales para conversar sobre los nuevos avances de sus investigaciones, entre otros, y de poder hacer ese intercambio, tanto académico como profesional que estamos realizando. Por supuesto, yo me atrevería a decir que Panamá está viviendo un momento de florecimiento, no solamente a nivel de museos, sino incluso el rescate de su memoria histórica en estos años, y sobre todo Sí. con el Centro de Investigaciones Antropológicas e Históricas. Ha habido un número importante, lastimosamente no se le está haciendo esa difusión que se debería hacer, que también es necesaria, pero sí ha habido un número importante de estudios realizados, incluso con las limitaciones presupuestarias y de personal que entendemos, y como lo decías hace un momento, no contamos ni siquiera con una licenciatura, pero desde todo lo que envuelve tanto los museos, los investigadores, las organizaciones, se está haciendo ese esfuerzo y hay que aprovechar estos espacios. Y en particular, este segundo encuentro que abarca la arqueología histórica, desde Panamá, ¿qué podemos esperar? Bueno, aquí tengo a mi colega Jean Sebastián Purcelot, que puede ahondar un poquito más en esa pregunta. Y bueno, y con lo que dices de la difusión, le agradecemos por eso mismo el espacio, porque definitivamente es un área que queda por resaltar de nuestro país, y en el que somos no solo competentes, sino diría referentes en muchos niveles. Así que les agradecemos el espacio por permitirnos conversar de este tema. ¿Jan? Claro que sí. Hola, buenas tardes. Soy Jean Sebastián Purcelot, arqueólogo panameño, y aquí, bueno, con el Museo del Canal, organizando este congreso que, bueno, como analiza ya lo ha venido adelantando, digo, un espacio de encuentro de varios colegas de todos lados del mundo. Aquí hay gente de Perú, de México, de Colombia, Argentina. Vamos a escuchar una ponencia de Chile, que son, pues, espacios necesarios para nosotros, pues, entender en dónde está el estado actual de la disciplina, y también hacer esas conexiones con estos colegas y ver qué proyectos podríamos tener en común para más adelante. Y en efecto, y hablando un poco también de ese trabajo que se ha venido haciendo en Panamá, y como consultor de patrimonio histórico, tengo que preguntarte, ¿no? En los últimos años, esos trabajos importantes que quizás no han sido difundidos, pero que vale la pena que la audiencia escuche y conozca que se ha venido trabajando, y si hay un trabajo arqueológico importante en Panamá desarrollándose. Sí, por supuesto. Y bueno, una cosa que varios de nosotros tenemos muy presentes es que la investigación no acaba hasta que no se difunden todos nuestros resultados. En eso sí hacemos un gran esfuerzo, que cuando tenemos alguno de estos proyectos, no tanto de consultorías, pero sino como proyectos académicos, con el que Tomás, el CIJAC, el Museo del Canal, la Universidad del Norte y otras instituciones trabajaron en San Lorenzo y Chagres, que eso casualmente el año pasado nosotros estuvimos excavando por 2 meses, y estamos todavía en el proceso de análisis de todos esos materiales que recuperamos para prontamente poder publicarlos. Y en la medida, bueno, que se iba dando la excavación, y que iban
y que hemos ido sacando algunos resultados preliminares, hemos ido difundiendo en la medida de lo posible. Pero definitivamente que eso ha sido una excepción dentro de muchos trabajos arqueológicos muy valiosos que se están haciendo actualmente y que, bueno, muy poca difusión reciben. Por supuesto, tengo que preguntarle también el enfoque, ¿no?, de la arqueología panameña, hacia dónde mira la disciplina, si ya una etapa más colonial o como en otros casos, ¿no?, que se ve mucho para la región más al norte de Centroamérica o México, que pues rescatan mucho su memoria precolombina. En Panamá, ¿cómo es el tema? Bueno, yo creo que es al contrario. La arqueología precolombina en Panamá es una de las que está más desarrolladas Interesante. y es una que recibió mucha atención, digo, sobre todo quien no recuerda todos los trabajos que hizo Richard Cook. Claro, por supuesto. Sobre la arqueología prehispánica y que muchos también la han seguido. Y bueno, justamente este congreso es para homenajear a una de las personas que empezó a estudiar la arqueología histórica aquí en Panamá, que es la profesora Beatriz Rovira, argentina, pero naturalizada panameña, que en los 80 vino a trabajar en Panamá, enfocándose en la parte colonial de nuestra historia, y que en su rol como directora del proyecto arqueológico de Panamá Viejo, pues formó a muchos de nosotros, yo me incluyo dentro de ese grupo que formó parte de que tuvo a Beatriz como mentora y que nos inculcó ese interés sobre nuestro pasado colonial y que yo diría que sobre todo desde la plataforma que ha ofrecido el Patronato Panamá Viejo desde su creación, permitió a muchos de nosotros podernos interesar en esa parte de la historia panameña que hasta, digamos que muy recientemente, no había recibido tanta atención. Y creo que también algo que vale la pena resaltar es el hecho de que Panamá se acaba de suscribir al convenio para la protección del patrimonio subacuático también. Wow. Nosotros tenemos un sinfín bueno, no un sinfín, pero un gran número de naufragios coloniales en ambos mares, muchos de los cuales todavía están por investigar y rescatar. Y el patrimonio subacuático es algo que es un poquito más intangible en el sentido de que no lo vemos, no vemos las ruinas, no vemos sus restos, entonces la gente quizás no le da el valor o la atención tan amplia, ya que es más difícil de percibir. Así que eso es uno de las áreas por descubrir en futuro y por seguir tanto rescatando como protegiendo para saber más también de nuestra historia, porque un naufragio nos puede contar muchísimo de nuestra historia. Por ejemplo, qué mercancía llevaba, de dónde venía, cuál era la ruta comercial de la época, quiénes eran los compradores, quiénes eran los exportadores. Nos dice una huella muy, muy marcada de lo que puede haber, lo que es un patrimonio de una fecha muy específica. Y está sumamente documentado, por ejemplo, si hay un juicio después de un naufragio, como ha sido el de San José en el archipiélago de las Perlas, que fue a juicio. Hay testimonios de los testigos que estuvieron allí, entre otros asuntos que nos pueden dar una imagen y una captura muy interesante de cómo era la vida en Panamá y en la región en una época específica. Y bueno, y esto es importante también mencionarlo, de todo ese, digamos, esa historia que ha estado enterrada literal y figurativamente, ¿no? Porque todavía hay mucho por descubrir, importante por difundir, y me llama mucho la atención que desde 2001 no se hacía este encuentro en Panamá, así que enhorabuena por la iniciativa. Yo le diría enviar ese mensaje a todos los que nos escuchan para que aprovechen estos espacios para poder nutrirse, involucrarse también y correr la voz, ¿no? Para poder hacer que todo o toda la comunidad que tiene que ver o que se quiera interesar en involucrarse, en desenterrar toda esa historia panameña, pues aproveche estos momentos como para poder intercambiar ideas, incluso, no sé, interesarse más por los estudios per se,
porque no es una carrera tampoco que está asociada, digamos, con el interés común exactamente de las personas. Correcto. Bueno, sí, los invitamos a visitar el Museo del Canal y también a visitar nuestra página web y redes sociales, porque no solo vamos a estar promoviendo la información del Congreso y los resultados del mismo allí. Ahí pueden inscribirse para los días que quedan a los que estén interesados en participar, pero además vamos a continuar con esa misión de ser una plataforma de difusión tanto para el conocimiento en historia y arqueología como para muchas otras disciplinas más, así que esperamos contar con ustedes y también tráiganos ideas de colaboración. Estamos siempre abiertos a poder apoyar en la diseminación de información y apoyar a la cultura y a la educación de nuestra comunidad, así que los esperamos acá en el Museo del Canal en el Casco Antiguo. Claro, ahorita este evento es abierto, ¿no? Al público, hay que registrarse en algún lado. Correcto, sí, habría que... En nuestra página web está el enlace para el registro, sí pueden registrarse online, y hay una versión virtual y hay una versión presencial, así pueden venir al museo o pueden acceder al congreso de manera virtual. Buenísimo, importante, interesante. Me gustaría quedarme más, lastimosamente el tiempo no nos da, pero las puertas abiertas también para cuando quieran venir y conversar y hablar un poco de todo eso que tiene el Museo del Canal Interoceánico de Panamá para ofrecer a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Un gustazo. Que estén muy bien. Bueno, oiga, muy interesante, mucha historia también en Panamá. La verdad es que a medida que uno se va adentrando, se interesa más y eso es muy importante. No hay que irse lejos para ver maravillas históricas, porque aquí en nuestro país hay mucho que ver. Oiga, son las 3:27, casi 3:30 de la tarde. Nosotros continuamos con más aquí desde Relax. Hoy hay evento, hay programa especial de Wannabe DJ de nuestra emisora hermana en Fabulosa. Así que tengo que decirles que el Wannabe DJ en su semifinal parte 2 es hoy, martes 21 de mayo, con cabina en vivo a las 8 de la noche por Fabulosa Estéreo Panamá en YouTube. Así que te suscribes al canal y puedes también mirar el contenido de Fabulosa. Van a ser 4 los DJs que se enfrentan, pero solamente uno pasa a la final. Wannabe DJ, que es gracias a Fabulosa Estéreo, Pro Audio Center y Pioneer DJ Latinoamérica. Te invitan Tropicú, Radio Ancon, Taller de Chapistería y Pintura Alta Gama Car Services, Lente Manía Inversiones Elim, EV Arts and Designs, Panamá DJs, Relax, Ancon Magazine y Proyecto Switch. Vamos a nuestro primer cambio comercial. A la vuelta, pues ya está listo con nosotros el presidente de la Think Tank Trinca, el doctor Miguel Ángel Cañizales. Le prometo va a ser un tema muy interesante vinculado a la educación, así que no se lo puede perder. ¿Y qué hacen con nosotros? Ya volvemos en breve con más de Relax.